El oficial Isen Hayes parecía estar en una trayectoria rápida hacia el éxito. A los 29 años, ya había establecido una sólida reputación dentro del Departamento de Policía de San Francisco. Reconocido por su ambición y su ética de trabajo diligente, Isen ascendió rápidamente en las filas, ganándose el respeto de colegas y superiores. Su compromiso con el trabajo nunca fue cuestionado, y muchos dentro del departamento creían que tenía un futuro brillante por delante. Sin embargo, a pesar de estos logros profesionales, Isen experimentaba una sensación de incompletud en su vida personal. Había invertido tanto en su carrera que la idea de establecerse sentía como una aspiración lejana. Todo eso cambió una noche de verano en 2014 cuando Isen asistió a una gala benéfica, un evento lleno de políticos locales, líderes empresariales y figuras públicas. Entre los asistentes, conoció a Naomi Clarke, una enfermera de 32 años. Naomi había ascendido en el campo médico, convirtiéndose en una enfermera respetada en un hospital prominente. Exudaba una confianza tranquila, y su amable y serena manera de ser era difícil de pasar por alto. Desde el momento en que Isen la vio, quedó cautivado. Lo que comenzó como un intercambio casual rápidamente evolucionó hacia una conversación más profunda. Al final de la noche, Isen se dio cuenta de que había conocido a alguien excepcional. En las semanas siguientes, su relación floreció. Naomi, con su personalidad compasiva y equilibrada, introdujo un nuevo sentido de equilibrio y calidez en la vida estructurada de Isen. Pasaron casi todas las noches juntos, ya fuera cenando en los mejores restaurantes de San Francisco o disfrutando de noches tranquilas en el apartamento de Naomi, adyacente a la bahía. Su conexión se sentía sin esfuerzo, y pronto, Isen se encontró imaginando un futuro con Naomi, un futuro que parecía aún más brillante con ella a su lado. A principios de 2015, dieron el siguiente paso y se mudaron juntos. Su relación se convirtió rápidamente en una fuente de admiración entre amigos y familiares. Los colegas de Isen en el departamento de policía notaron lo mucho más feliz y relajado que parecía, mientras que los amigos de Naomi admiraban la estabilidad y la comodidad que Isen aportaba a su vida. Su romance vertiginoso se asemejaba a una historia de amor perfecta. En junio de ese año, apenas 6 meses después de su primer encuentro, Isen le propuso matrimonio a Naomi durante un paseo al atardecer a lo largo de la costa, con el puente Golden Gate de fondo. Naomi aceptó, y su compromiso pronto se hizo público. Su boda fue un pequeño y íntimo evento que se llevó a cabo más tarde ese otoño. Solo se invitó a familiares y amigos cercanos, y la ceremonia tuvo lugar en un encantador lugar en el centro de San Francisco. La celebración fue simple pero elegante, reflejando tanto la naturaleza reservada de Isen como el toque considerado de Naomi. Desde fuera, parecían ser la pareja perfecta, exitosos en el amor y listos para un brillante futuro juntos. Naomi continuó su exigente carrera como enfermera mientras Isen estaba en camino a una promoción dentro de la fuerza policial. Sin embargo, bajo la superficie de su aparentemente impecable matrimonio, comenzaron a surgir pequeños signos de tensión. Estos signos fueron sutiles al principio. Naomi ocasionalmente parecía distante, y había momentos en los que su habitual calidez parecía ensombrecida por el estrés. Isen notó estos cambios pero decidió no presionarla, creyendo que eran simplemente las presiones del trabajo o los altibajos naturales de un nuevo matrimonio. Después de todo, solo llevaban casados unos meses. Confiaba en que todo se resolvería con el tiempo. En los meses posteriores a su boda en el otoño de 2015, la dinámica entre Isen y Naomi comenzó a cambiar. Inicialmente, los cambios en el comportamiento de Naomi eran apenas perceptibles. Comenzó con pequeñas cosas. Ella contestaba llamadas telefónicas en otra habitación, hablando en un tono más bajo cuando Isen estaba cerca. Cuando él preguntaba quién estaba llamando, ella lo desestimaba con una sonrisa, alegando que era algo relacionado con el trabajo y que no era importante. Luego estaban los cambios de humor. Algunos días era cariñosa y afectuosa, mientras que otros parecía distante y perdida en sus pensamientos. Siempre que Isen intentaba consolarla o preguntarle qué la preocupaba, ella respondía con respuestas cortas o cambiaba de tema. Isen, siempre astuto en el trabajo, no podía pasar por alto estos cambios en su comportamiento. Sus instintos, que le habían servido bien profesionalmente, estaban nublados por sus sentimientos por Naomi. No quería aceptar que algo podría estar seriamente mal. Se había casado con ella solo unos meses atrás, y la idea de que ya pudiera haber problemas le parecía irracional. Así que,
Cuando ella desestimaba sus preocupaciones con un beso o una risa, Isen elegía pasarlas por alto. Se convenció de que era simplemente un periodo normal de ajuste en su matrimonio y que pronto volverían a encontrar su ritmo. Las llamadas telefónicas de Naomi se hicieron más frecuentes y sus razones para salir de casa se volvieron cada vez más vagas. Mencionaba turnos nocturnos en el hospital o emergencias de último minuto que la mantenían fuera durante horas. A veces regresaba a casa tarde en la noche, su rostro tenso y su humor irritado. Cuando Isen preguntaba qué estaba mal, ella daba la misma respuesta vaga: solo trabajo, decía. Ha sido un día largo. Para mediados del verano de 2016, la situación había escalado a un punto en el que Isen ya no podía ignorarlo. La calidez y apertura que alguna vez fueron la base de su relación habían desaparecido, reemplazadas por una atmósfera sofocante de desconfianza y frustración. Para finales del verano de 2016, la situación había alcanzado un punto de quiebre. Isen estaba convencido de que algo estaba mal, pero aún no podía identificar qué era. Sus intentos de involucrar a Naomi en una conversación se encontraban con hostilidad o un rechazo absoluto. La mujer de la que se había enamorado, la enfermera confiada y cariñosa que lo había cautivado en la gala, se sentía como un recuerdo lejano. En su lugar había alguien que apenas reconocía, una mujer cuyos secretos estaban deshaciendo lentamente la vida que habían construido juntos. A finales de agosto de 2016, el cambio en el comportamiento de Naomi era imposible de pasar por alto. La mujer, una vez segura de sí misma que Isen había adorado, ahora estaba visiblemente ansiosa. Su energía vibrante había sido reemplazada por una tensión nerviosa que parecía seguirla a todas partes. Se había vuelto distante, y su presencia antes animada ahora se sentía remota. Isen podía verlo en sus ojos, la forma en que se sobresaltaba ante ruidos inesperados o aferraba su teléfono con fuerza. Algo claramente la estaba preocupando, pero cada vez que intentaba preguntar, Naomi eludía la cuestión, ofreciendo vagos consuelos de que todo estaba bien, pero todo estaba lejos de estar bien. La razón de su creciente ansiedad pronto se hizo evidente. Lucas Rivera, una figura del pasado de Naomi, había resurgido. Lucas no era solo un conocido. Era alguien que había sido parte de la vida de Naomi durante un tiempo que ella había tratado de olvidar. Antes de conocer a Isen y de cuidar cuidadosamente su imagen respetable como enfermera, Naomi había estado involucrada en un grave error médico, un error que había trabajado arduamente para ocultar. Lucas, un vendedor de automóviles con un historial de negocios turbios y dificultades financieras, había sido parte de ese mundo. Naomi había hecho todo lo posible por dejar ese capítulo atrás. Había cortado lazos con todos los involucrados y había creado una nueva vida que era limpia y respetable. Pero ahora, Lucas había descubierto su secreto y vio una oportunidad. Siempre en busca de una manera rápida de ganar dinero, Lucas estaba preparado para usar el pasado de Naomi en su contra. Él sabía todo sobre el error médico que había cometido y las mentiras que había fabricado para encubrirlo. Armado con esta información, Lucas imaginó un rápido beneficio. Todo comenzó con una llamada telefónica. Una noche, Naomi estaba sola en casa cuando sonó su teléfono. No reconoció el número, pero algo al respecto le hizo caer el estómago. Cuando contestó, la voz al otro lado envió un escalofrío por su espalda. Era Lucas, tranquilo, calculador y directo. No perdió tiempo. Estaba bien informado. Sabía sobre el error médico, el encubrimiento y las mentiras que le había contado a Isen. Y a menos que le pagara 50,000 pesos, expondría todo. Amenazó con contarle a Isen todo, sobre su pasado, sobre los secretos que había trabajado tan duro para mantener ocultos. Naomi estaba paralizada por el miedo. Había luchado tanto por distanciarse de esa parte de su vida, por construir un nuevo futuro libre de los errores de su pasado. Ahora, todo se estaba desmoronando. La cantidad que Lucas exigía era astronómica. No tenía ese tipo de dinero. La enfermería pagaba bien, pero no lo suficiente como para reunir 50,000 pesos de un día para otro. Pero a Lucas no le importaba. No estaba interesado en sus excusas. Si no pagaba, la destruiría. Desesperada por mantener su vida, Naomi aceptó reunirse en secreto con Lucas. No podía arriesgarse a decirle a Isen, no ahora. No podía soportar la idea de que él descubriera su pasado, sobre la persona que una vez había sido. Así que comenzó a reunir todo el dinero que pudo. Sacó fondos de sus ahorros personales, pidió pequeños préstamos, e incluso contempló pedir ayuda a sus amigos. Pero no importaba cuánto reuniera, nunca era suficiente. Lucas fue implacable.
apareciendo sin avisar, exigiendo más y amenazando con exponerla si no cumplía. Cada vez que se encontraban, la ansiedad de Naomi se profundizaba. Ella entregaba todo el dinero que podía reunir, pero nunca era suficiente para apaciguar a Lucas. Siempre quería más, y a medida que pasaban las semanas, la presión aumentaba. La situación financiera de Naomi se volvía crítica. Se estaba quedando sin opciones, y Lucas era muy consciente de ello. Él se alimentaba del control que tenía sobre ella, utilizando la amenaza de exposición como palanca. Sus encuentros se llevaban a cabo en secreto, en estacionamientos oscuros, calles tranquilas, en cualquier lugar donde pudieran evitar ser vistos. Naomi estaba aterrorizada de que alguien la reconociera o, peor aún, que Isen descubriera la verdad. Cada vez que se encontraba con Lucas, sentía que las paredes se cerraban más. La carga de su secreto era asfixiante, y se dio cuenta de que no podía mantener esto por mucho más tiempo. No importaba cuánto lo intentara, el estrés comenzó a manifestarse. La conducta una vez compuesta de Naomi comenzó a desmoronarse bajo el peso de todo. Sus noches de insomnio se volvieron más frecuentes y ya no podía sostener la ilusión de control. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Las demandas de Lucas se volvían cada vez más extremas y sus recursos financieros estaban casi agotados. Solo era cuestión de tiempo antes de que todo se desmoronara. Para el otoño de 2016, el comportamiento errático de Naomi se había vuelto imposible de ignorar para Isen. Su personalidad una vez vibrante había sido reemplazada por una nerviosidad inquieta y a menudo parecía distante o distraída. Los sutiles cambios en su comportamiento, que Isen había pasado por alto inicialmente, ahora eran evidentes. Estaba frecuentemente ausente, ofreciendo explicaciones vagas sobre su paradero, y su actitud había cambiado de una esposa cariñosa a alguien preocupado por un secreto que no estaba compartiendo. Al principio, Isen trató de racionalizarlo todo. Se decía a sí mismo que el trabajo de Naomi como enfermera probablemente era solo más estresante de lo habitual. Quizás un paciente difícil o una situación de alta presión en el trabajo estaban consumiendo su tiempo y energía. Pero a medida que sus ausencias crecían más frecuentes, sus excusas menos creíbles, y la distancia emocional entre ellos más palpable, Isen ya no podía desestimar la sensación de que algo estaba profundamente mal. Sus instintos, afinados por años de trabajo policial, le decían que Naomi estaba ocultando algo. La explicación más lógica en su mente era una aventura. Era una posibilidad que odiaba considerar. Sin embargo, todas las señales apuntaban en esa dirección. Las llamadas telefónicas secretas, las noches tardías fuera y la tensión que la acompañaba a su regreso a casa, todo ello llevó a Isen a la misma conclusión. La idea lo atormentaba, erosionando gradualmente la confianza que una vez compartieron. Cada vez que Naomi se apartaba de él o proporcionaba una razón vaga para su ausencia, las sospechas de Isen se intensificaban. Decidido a descubrir la verdad, Isen decidió tomar el asunto en sus propias manos. Una noche, cuando Naomi afirmó que se reuniría con un colega después del trabajo, Isen la siguió. Nunca había participado en algo así antes, pero su creciente paranoia no le dejó opción. Necesitaba saber qué estaba ocultando, incluso si la verdad lo destrozaba. Esa noche, siguió su automóvil mientras ella se alejaba de su hogar. El trayecto fue tenso, cada giro y parada aumentaban su ansiedad. Naomi finalmente se detuvo en un estacionamiento tenuemente iluminado en las afueras de la ciudad. No era el tipo de lugar para una reunión de trabajo. Isen estacionó a una corta distancia, observando desde las sombras mientras ella salía de su automóvil. Su corazón latía con fuerza mientras la veía mirar nerviosamente alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera observando. Unos minutos después, llegó otro automóvil, y un hombre salió. Isen no pudo ver claramente su rostro desde su posición, pero vio lo suficiente. Lo que descubrió no era lo que esperaba. Naomi se acercó al hombre, y tras una breve conversación, le entregó un sobre. El intercambio fue rápido y tenso. La postura de Naomi era rígida, y su rostro estaba lleno de aprensión. Cuando el hombre se alejó, ella se quedó allí por un momento, paralizada, antes de regresar rápidamente a su automóvil. Isen permaneció en su vehículo, atónito. La escena se sentía como algo sacado de una mala película, una reunión secreta, un sobre intercambiado en las sombras. Para él, era la confirmación de su peor temor. Naomi estaba teniendo una aventura. El sobre, las reuniones clandestinas, la tensión, todo apuntaba a una sola conclusión. En ese momento, la realización lo golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándolo tambaleándose. La mujer de la que se había enamorado, aquella en la que había confiado su vida,
estaba involucrada con alguien más. La traición se sentía profundamente personal, cortándole hasta el alma. Reprodujo los últimos meses en su mente, buscando señales que había pasado por alto. Cada ausencia inexplicada, cada momento de distancia entre ellos, ahora se sentía como evidencia de su infidelidad. Cuando Naomi regresó a casa más tarde esa noche, Isen la estaba esperando. Su ira apenas contenida, la confrontó, exigiendo saber la verdad. ¿Quién es él?, preguntó, su voz temblando con una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué está pasando? Te vi reunirte con ese hombre esta noche. ¿Qué estás ocultando? Los ojos de Naomi se agrandaron, pero no reaccionó con culpa o vergüenza como Isen había anticipado. En cambio, explicó con calma que era un asunto laboral, que el sobre contenía documentos y papeles del hospital relacionados con un caso de paciente complicado. Afirmó que el hombre era un colega con el que había estado trabajando en una situación compleja. Su explicación era tan confiada que casi hacía dudar a Isen de lo que había visto. Pero Isen no podía sacudirse la sensación de que ella estaba mintiendo. Cada palabra se sentía ensayada, cada respuesta demasiado perfecta, demasiado conveniente. Siempre había confiado en sus instintos como policía, y en ese momento, esos instintos gritaban que algo estaba mal. La explicación de Naomi no hizo nada para aliviar sus sospechas. De hecho, solo las intensificó. Sintiendo su creciente desconfianza, Naomi se volvió más distante. La tensión en su hogar era palpable, y ninguno de los dos parecía dispuesto o capaz de enfrentar los problemas reales. Lo que alguna vez fue una relación amorosa se había convertido en un campo de batalla de sospechas y evasivas, sin que ninguna de las partes abordara la verdad. En un día particularmente estresante en el trabajo, Isen regresó a casa tarde, su mente agobiada tanto por las exigencias de su trabajo como por la tensión en su matrimonio. Se sentía exhausto, tanto emocional como mentalmente. Cuando entró a la casa esa noche, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Naomi, sentada en la mesa de la cocina, apenas levantó la vista al entrar. Su expresión distante y el frío silencio entre ellos solo alimentaron su frustración. Decidido a descubrir finalmente lo que los había estado separando, Isen esperó el momento adecuado. Cuando Naomi se excusó para ducharse, dejó su teléfono sobre la mesa. Normalmente, Isen no habría considerado invadir su privacidad, pero la desesperación sobrepasó sus principios. Tomó su teléfono, con las manos temblando ligeramente, y comenzó a desplazarse por sus mensajes. Lo que Isen descubrió no era lo que esperaba. No había mensajes de un amante secreto, ni conversaciones ocultas que confirmaran sus sospechas de infidelidad. En su lugar, encontró una serie de mensajes alarmantes entre Naomi y un hombre llamado Lucas Rivera. Los mensajes describían el chantaje que la había estado atormentando durante meses. Lucas exigía 50,000 pesos a cambio de mantener en silencio un oscuro episodio del pasado de Naomi, algo que ella había ocultado a Isen desde el inicio de su relación. Los mensajes estaban llenos de amenazas. Lucas dejaba claro que, si Naomi no pagaba, él revelaría todo a Isen. Isen sintió cómo se le caía el alma. No era una infidelidad, era algo mucho peor. La mujer en la que había confiado, con la que había construido una vida, le había mentido desde el principio. Había estado escondiendo un secreto tan grande que ahora amenazaba con destruir todo lo que compartían. La ira que había estado latente durante meses ahora estaba a punto de explotar. Cuando Naomi volvió a la habitación, inmediatamente sintió que algo estaba mal. Isen, con el rostro pálido y los puños apretados, permanecía en silencio en el centro de la habitación, con su teléfono todavía en la mano. Los ojos de Naomi se agrandaron de miedo al darse cuenta de lo que había sucedido. Isen, puedo explicarlo, dijo, acercándose cautelosamente. No es lo que piensas. Pero Isen la interrumpió antes de que pudiera terminar, su voz temblaba de ira. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Dejaste que te chantajeara y lo ocultaste de mí. ¿Por qué no me lo dijiste? Naomi, ahora visiblemente aterrada, intentó explicarse, pero sus palabras eran confusas, sus pensamientos corrían. Quería protegerlo, dijo. Tenía miedo de perderlo, de perder la vida que habían construido juntos. Pero con cada explicación, las cosas empeoraban. El peso de sus secretos, combinado con la presión de Lucas, la había dejado vulnerable, y ahora que todo había salido a la luz, se sentía acorralada e indefensa. En un momento de furia ciega, sin darse cuenta por completo, Isen golpeó a Naomi. El golpe la tomó por sorpresa, y tropezó. Antes de poder recobrar el equilibrio, cayó y se golpeó la cabeza contra el filo de la mesa de la cocina. El sonido nauseabundo del impacto resonó en la habitación, y por un momento,
todo quedó en silencio. Isen se quedó paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Naomi yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo flácido, mientras la sangre comenzaba a acumularse bajo su cabeza. La realización lo golpeó de repente. Había ido demasiado lejos. La ira que lo había consumido lo llevó a un terrible acto de violencia. El pánico lo invadió mientras se arrodillaba a su lado, tratando desesperadamente de reanimarla. Naomi, susurró, su voz temblando. Naomi, por favor, despierta. Pero ya era demasiado tarde. El peso de lo que había hecho empezó a aplastarlo. Había dejado que su ira lo dominara, y ahora la mujer que amaba, la mujer a la que había prometido proteger, yacía muerta ante él. Los pensamientos de Isen giraban entre la incredulidad, la culpa y el horror. Esto no debía haber sucedido. Sin pensar, impulsado por el miedo y la desesperación, Isen agarró las llaves del coche y salió corriendo de la casa. Se subió al coche y salió a toda velocidad, su mente en un caos. No tenía destino, ni plan. Su único objetivo era alejarse de la terrible escena que acababa de cometer. Mientras conducía sin rumbo por las oscuras calles de San Francisco, la ciudad se volvía borrosa a su alrededor. La mente de Isen era un torbellino de emociones encontradas: shock, culpa, terror e incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una confrontación con Naomi, la mujer que amaba, había salido completamente de control? Nunca había tenido la intención de herirla, pero en un solo momento de ira ciega, todo se había derrumbado. Ahora, solo quedaba el resultado de una tragedia que nunca podría deshacerse. Mientras conducía en la noche, su teléfono vibraba insistentemente con llamadas y mensajes, pero no podía obligarse a responder. Sabía que eventualmente la policía vendría a buscarlo. Entendía que no había manera de escapar de las consecuencias de lo que había sucedido. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era conducir, la oscuridad exterior reflejando la tormenta en su mente. Mientras tanto, Lucas Rivera, el hombre que había puesto todo en movimiento, observaba desde la distancia. Llevaba meses acechando en las sombras, manipulando a Naomi con su chantaje y amenazas. Cuando se enteró de su muerte, vio su oportunidad para desaparecer, dejando atrás la destrucción que había causado. Lucas desapareció sin dejar rastro, llevándose con él el dinero que Naomi había logrado reunir y dejando a Isen para enfrentar las consecuencias solo. A la mañana siguiente, se descubrió la escena sombría. Una vecina preocupada, al notar el inusual silencio en la casa, tocó la puerta, pero no hubo respuesta. Cuando miró por una ventana y vio el cuerpo sin vida de Naomi en el suelo, inmediatamente llamó a la policía. Las autoridades llegaron rápidamente, y no tardaron en reconstruir lo sucedido. Las heridas de Naomi, combinadas con la desaparición repentina de Isen, apuntaban directamente a él. No pasó mucho tiempo para que la investigación lo señalara. Sus compañeros del Departamento de Policía de San Francisco quedaron atónitos cuando se difundió la noticia. El oficial Isen Ayes, un joven oficial respetado y prometedor, ahora era el principal sospechoso en una investigación de asesinato. Durante días, Isen permaneció escondido, conduciendo sin rumbo fijo por la ciudad, sin un plan o propósito real. El peso de lo que había hecho se volvía más pesado con cada hora que pasaba, y sabía que no podía huir para siempre. Tenía que enfrentarse a la realidad de sus acciones. Finalmente, quebrado y exhausto, se entregó. Pálido y demacrado, entró en una comisaría de policía y confesó todo. El juicio que siguió se convirtió en una sensación nacional, con los medios de comunicación aprovechando la trágica historia de traición, secretos y violencia. Cada detalle de la vida de Isen y Naomi fue expuesto para que el público lo diseccionara. La fiscalía retrató a Isen como un hombre consumido por los celos y la paranoia, pintando un cuadro de premeditación en la muerte de Naomi. Destacaron sus crecientes sospechas sobre el comportamiento de ella y la violencia que siguió como evidencia de su intención. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras los testigos testificaban sobre el desmoronamiento del matrimonio de Isen y Naomi. El pasado de Naomi, el chantaje de Lucas y los secretos que ella había mantenido ocultos salieron a la luz, proyectando una sombra oscura sobre el caso. El público estaba dividido. Algunos simpatizaban con Isen, viéndolo como un hombre llevado a la desesperación, mientras que otros lo veían como un abusador violento que había arrebatado una vida inocente. Al final, el jurado encontró a Isen culpable de homicidio involuntario. Fue un veredicto devastador, pero uno que reflejaba la naturaleza compleja del caso. El juez reconoció el costo emocional que había llevado a la muerte de Naomi, pero no podía pasar por alto el hecho de que Isen había quitado una vida. Fue condenado a prisión, su carrera una vez brillante ahora en ruinas.